buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, les damos la bienvenida a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es Trust, una estrategia de la gestión del recurso humano en el ciclo de vida del colaborador. También comentaremos el día de hoy qué es el plan DMC. Para el desarrollo de este tema, en primera instancia, nos acompaña Gabriel Regalado Benítez. Gabriel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buena tarde a todos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Esta parte de Trust que bien menciona Alicia es una estrategia que surge de esa necesidad de cómo ir organizando la gestión del recurso humano. Si todos los que están aquí se dedican a esta parte de la administración, de la gestión, o simplemente tienen una empresa que se mueve a través de seres humanos, a través de gente, estoy seguro que les va a encantar para poderles transmitir cómo estructuralmente se puede hacer la gestión del recurso humano. Alicia les comentó que mi formación es como ingeniero industrial, y fíjense que algo interesante que me ha gustado de mi carrera es justamente esa estructura que nos da la parte de la ingeniería. Cuando la implementamos al recurso humano, ese match que hace la ingeniería con el recurso humano es maravillosa y de ahí surge Trust. Trust es una estrategia que diseñé que la palabra, la traducción del inglés al español es confianza. Fíjense de aquí este primer punto y lo importante. Estamos hablando de una palabra básica, confianza. Y confianza en todos los sentidos. La que tiene de la empresa, tú como empresario, tú como colaborador hacia tu equipo, la confianza que tiene tu equipo hacia la empresa, lo que tiene la empresa hacia el consumidor, el público. ¿Cuántos de ustedes no compran productos porque realmente tienen la confianza de comprarlo? ¿Cuántos de ustedes como colaboradores no tienen la confianza de levantar la mano y proponer algo a favor de su empresa, etcétera? Entonces, esta palabrita confianza se deriva en cada una de las letras. La primera T de Trust es tatú, que habla de ese tatuaje. ¿Cómo te tienes que tatuar tu cultura, tu empresa, tus marcas, tus productos y todo lo que tenga que ver con tu empresa? Después de la T sigue R de ranking. Ranking habla de esa parte matemática y numérica que por favor te invito, tú que eres de recursos humanos, migres a esa parte analítica. Debemos de tomar, los que gestionamos a gente, tenemos que tomar decisiones numéricas. No podemos estar tomando decisiones al aire. Estructuralmente necesitamos tomar esas decisiones. Les comentaba que nosotros como gente que administramos y que gestionamos el recurso humano, los invito a que pasen a esa parte analítica, a tomar decisiones vía un análisis numérico. Si tú ya lo haces, excelente, síguelo haciendo. Después de la R, sigue la U, que viene y nos habla de University. Esta parte es la de donde entra capacitación, coaching, mentoring, para que acompañes a tus colaboradores a través de este desarrollo. El desarrollo es esencial en la vida, en el ciclo de vida del colaborador, que ahorita te lo voy a describir. Después de la U, sigue nuevamente una S. La S nos habla de sistemas, system. Lo que hagamos en recursos humanos y para gestionar a nuestros colaboradores puede ser sistémico y habla de tener un sistema a lo mejor muy robusto dependiendo del tamaño de tu empresa. Por eso te decía Alicia al inicio, tú lo puedes implementar en una empresa chica, mediana o grande. Sistemáticamente puedes hacer esta gestión de tus recursos. No necesitas tener tanta inversión. Desde algo muy sencillo como un Excel, puedes tener un sistema para tener la administración de tu personal o algo ya más robusto que incluso necesites tener a tus proveedores. Trust cierra con una T y esa última T habla de tools. Son todas esas herramientas que le tienes que proveer a tus colaboradores para que puedan gestionar su trabajo. Entonces, ya tenemos qué significa Trust. Tattoo, Ranking, University, System y Tools. Impleméntalo.
Es una estrategia que te quiero compartir y que te hablaremos en el foro que tenemos junto con Alicia en próximas semanas, ¿verdad, Alicia? Ya no queda mucho tiempo y estamos a muy poco tiempo de estas sesiones que vamos a tener. Así es, ya el día 13 de agosto empezamos justamente con este seminario que tenemos. Bueno, pues les estoy dando un preámbulo de esto que vamos a ver. Entonces, si ahorita te encanta esta parte de la estrategia Trust, ve todo lo que vas a poder implementar y conocer y habilitarte en los siguientes módulos. Ahora bien, es esta palabra Trust, esta estrategia que se deriva en cada uno de ellos, acompaña el ciclo de vida de un colaborador. ¿Y a qué me refiero? Imagínate un reloj, tiene sus manecillas. Vamos a empezar por las 12 horas. Justamente ahí, en esta parte de aquí arriba del círculo, empieza el ciclo de vida de un colaborador y habla de la parte de atracción de talento. En atracción del talento, lo que nos enfocamos en la gestión es cómo te vuelves el mejor empleador de tu industria. Yo creo que el sueño de muchos que nos dedicamos a recursos humanos es de que lleguen a tocarnos la puerta y que haya una fila enorme de gente que quiere venir a trabajar con nosotros y no que tengamos que postear y no que tengamos que descubrir a dónde está la gente, sino que vengan y esa ambición y ese deseo por trabajar contigo, porque has hecho bien todo. Campañas de marketing, publicidad, tienes un producto atractivo, muy interesante, hablan bien de ti en el mercado y dicen, wow, yo quiero trabajar en esta empresa. Ahí empieza el ciclo de vida del colaborador. Si vamos rotando en tu mente, imagínate que va avanzando esas manecillas y continúa la selección y el reclutamiento. Si ya lanzaste todo tu plan estratégico para poder atraer, si tú ya eres uno de los mejores empleadores o el mejor empleador de la industria, sigue la selección y el reclutamiento. Ahí hay que innovar. Te voy a platicar un caso que a mí me encantó. Nosotros teníamos mucha rotación en una de las empresas que trabajé y seguíamos teniendo rotación y la rotación no bajaba y seguía y seguía y seguía, pero seguíamos haciendo exactamente lo mismo. Les pedí que me pasaran 10 personas que habían rotado sus expedientes, sus evaluaciones, todo lo de ellos. ¡Qué pena! ¿Ahí me escuchan? Pero llegaste. Tuve que bajar corriendo. Déjenme decirles, es que vivo en Jalisco, estoy transmitiendo desde Guadalajara. Aquí pasa algo muy chistoso con la parte del clima, incluso hasta los aviones, tengo familia pilotos. El aterrizar en Guadalajara es bien complicado por todas las variaciones de clima. Aquí llueve, parece un sauna, se nos van a veces las comunicaciones, todos estos días han llovido, etcétera. Una disculpa, pero estoy seguro que la plática les está encantando, que se van a quedar aquí y me van a seguir escuchando. Una disculpa, por favor. Les comentaba del ciclo y estaba en las manecillas del reloj que íbamos rotando. Ya tenemos la parte de atracción, donde tú vas a ser el mejor empleador. Pasamos a la parte de selección y pasamos al onboarding. Señores, señoritas, esta parte del onboarding a veces se pasa desapercibida y es de las más importantes. En cada una de las que te estoy diciendo, es súper importante. Este onboarding, divídelo en dos. El onboarding corporativo, el onboarding a tu empresa, a que la sigan amando, y el onboarding del puesto. Es indispensable que los habilites en el onboarding del puesto. En estas tres primeras, la atracción, la selección y el onboarding, hay algo que te debe de quedar súper claro, y es una palabrita que me encanta que se llama experiencias. Hazles vivir experiencias. Ejemplo de experiencias en el onboarding. Yo le llamo onboarding 2 semanas antes de que te contratemos, 2 días antes que te contratemos, 2 horas antes de que te contratemos, tus 2 primeras horas, tus 2 primeros días, y lo puedes poner como 2. Tú llámale onboarding 3, onboarding 4, onboarding 5, el que mejor se te acomode a tu industria. Les mandamos un GIF, por ejemplo, donde todos sus compañeritos le dan la bienvenida a esa persona 2 días antes que ingrese. Imagínate el impacto que tiene. ¿Qué va a decir esa persona? Oye, me están esperando realmente. Antes de que me contrataran, me están mandando un GIF, me están dando la bienvenida, me están apapachando, me están
y dependiendo del giro, el que tú tengas, lo puedes ir relacionando. Bien, entonces ya pasamos a atracción, selección, onboarding. Viene la parte del performance, justo abajito de las 12. Aquí ya estamos a la mitad del ciclo de vida del colaborador. Viene el performance. Ahí la parte estratégica es justamente cómo haces estas evaluaciones a tus colaboradores, que sean justas, equitativas y que se olviden de esa parte de le caigo bien a mi jefe, es que tú barbeas con el jefe, es que porque tengo más años me corresponde más de lo que sea. No, no, no. Así tengas un año, un día, un mes o el tiempo que sea, o le caigas bien a Panchito o a Menganito, debes de ser evaluado vía KPIs. Y por eso desde el inicio, tú tienes que tener un job description, que es lo que vamos a ver en los cursos. Tienes que tener un organigrama muy claro para saber estructuralmente quién se conecta con quién. En el video que les mandé para promocionar justamente esta parte de organigramas, les decía que un organigrama es como tener tu mapa de tu casa. Imagínate que quieres construir tu casa, necesitas tener un mapa para ver si la cocina va a estar conectada con el comedor o va a estar enfrente de la sala o a un lado del baño y te va a estorbar ahí toda la vida el baño, entonces no tiene nada que ver. ¿Cómo le va a llegar la luz a cada una de estos cuartos? ¿Y saben qué es lo más interesante? ¿Qué vas a hacer cuando quieras construir más tu casa? O incluso cuando quieras derrumbar un área, un departamento, que ese está muy chiquito y lo quieres ampliar. Si no tienes esos planos, no vas a saber ni por dónde pasa el agua, ni por dónde pasa la luz, ni por dónde y el riesgo va a ser mayor. Por eso es bien importante que tengas toda esta parte de evaluaciones respaldadas por tu job description, tus organigramas, descripciones de puesto y demás, para que entonces tú generes tus evaluaciones vía KPIs, Key Performance Indicator. Estos KPIs deben de ser claros y seguramente has escuchado hablar de objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables en tiempo. Creo que son básicos. Si no, con todo gusto, ni te preocupes, te explicamos qué es súper sencillo, pero es de las cosas más complicadas. Hacer esta parte de los KPIs no es tan sencillo, pero si lo haces, estás evaluando a las personas justa, equitativamente, homologadamente. Y lo mejor es que los estás potencializando. Esta parte del desarrollo creo que es lo que debemos de vivir en nosotros, tener en nuestras venas, en nuestro ADN, esta palabra de desarrollo, desarrollo, desarrollo. Bien, ya nada más nos faltan 2 para llegar al cierre del ciclo de vida del colaborador. ¿Qué es lo que sigue después del performance? Si ya los evaluamos. Sigue justamente esos planes de carrera, esos planes de crecimiento o retención. Seguramente te ha pasado que gente que son high potential se te pueden ir y se te pueden ir a la competencia, se te puede ir enfrente, se te puede ir a otro lugar. ¿Y qué estás haciendo para prevenir? No cuando ya está, porque también me han tocado casos que dicen, oye, pues ya me voy, y hasta ese momento, oye, no, no, no te vayas, la verdad es de que te queremos, eres el mejor, mira y te ofrecemos, ¿ya para qué? Eso se tiene que ir previendo y diciéndolo con las personas. Aquí, ojo, porque también son temas muy delicados, ¿no? No podemos abrirle al que es a veces high potential, que es high potential, porque si no se va a subir y se va a elevar y ahora va a decir que es Dios Padre y va a querer ordenar y todo, ¿no? Es una combinación muy interesante que tú debes de tener junto con tus line managers, por eso te tienes que organizar, por eso recursos humanos es tan estratégico, porque tiene que jugar hombro con el resto de las direcciones, con el resto de las áreas. Y finalmente, cerramos el ciclo de vida del colaborador ¿con qué crees? A ver, ¿quién me diría con qué se cierra el ciclo de vida del colaborador? Alguien que quiera levantar su manita, abrir micrófono y decirnos, ¿con qué se cerraría? Si ya vimos atracción, selección, onboarding, performance, planes de carrera, ¿con qué cerramos? ¿Con qué se cerraría el ciclo de vida del colaborador? Pues como ven, si nos lo escriben por aquí por el chat,
Ya ahí escribieron Claudia La con la salida. salida. Con la desvinculación. Con la desvinculación o promoción. Ahí está, ya lo tienen. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Tania, Retiro también. Y promoción. Pueden ser esas dos. O se va a desvincular el colaborador por las razones que tienen que ser, o la promoción. Ojalá y tuviéramos más casos justamente de esta promoción. Entonces, ya está ahí. Muchas gracias a todos los que nos compartieron. Ya está el ciclo de vida del colaborador. Entonces, para resumir y dejar unos minutos para preguntas, utiliza esta estrategia que te quise compartir, que he creado llamada Trust, donde tiene sus pilares que acompañan el ciclo de vida del colaborador. Este ciclo de vida del colaborador y la estrategia Trust, tú lo puedes implementar en tu empresa, sea chica, mediana, grande, y se dediquen a lo que se dediquen. En cualquier industria funciona. Entonces tú le puedes hacer ahí algunos cambios, nos puedes decir, oye, tengo duda en esto, ¿qué haría? ¿Cómo lo podría realizar? O que resuelva justamente por enfermedad y fallecimiento, Nahum, también muchísimas gracias. O que resuelva una necesidad que hoy tengas en la gestión del recurso humano. El trabajar con gente, a mí me apasiona. He visto muy buenos resultados cuando el área de recursos humanos realmente trabaja hombro con hombro en desarrollar a los colaboradores. Cuando tú estás comprometido con tu empresa a trabajar con tus directores, con tus line managers en pro del desarrollo de la gente lo vemos y nos encanta. Y surge la pasión, el engagement, incrementas las competencias y demás. Y a veces el reconocimiento no necesariamente tiene que ser monetario. Todos buscamos el dinero, sí. Algunos los hacemos más con la pasión y si viene el dinero, bienvenido. Pero a veces es un reconocimiento, un diploma el que le puedes dar en un programa. Pero quédate con estos mensajes. Trust, T de tatú, tatúalos. Hazlos que se tatúen, pero empieza por ti mismo. Si tú estás tatuado, lo demás va a ser más sencillo. R, ranking. Métele coco, métele números, métele análisis a todas las decisiones que tomes de recursos humanos, métele ranking, métele números. U, university. Enséñalos, guíalos, acompáñalos, no los dejes solo, capacítalos. Y para eso está COFIDE, ¿no, Alicia? Así es, aquí a sus Ya me eché el órdenes, ¿no, comercial. Gabriel? Pues claro, y luego miren en estos temas tan importantes que son justamente el motor de las organizaciones, el capital humano. ¿Qué hacemos sin el capital humano en las organizaciones, Gabriel? A ver, dime tú. Muy buena pregunta, ¿qué hacemos, no? O sea, yo creo que todavía no llegamos al nivel en porcentaje de que todo sea robótico, ¿no? Porque aunque llegáramos, alguien le tiene que dar clic para que funcione Claro, la pues maquinita, sí, para ¿no? que empiece el robot ahí a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, Exactamente. coincidimos en eso, Gabriel. Entonces, si lo capacitas, si lo guías, vuélvete la S sistémico, haz procesos para que haya claridad también en la organización. A veces la gente está confundida y no actúa porque no sabe, porque nunca le dijiste en un onboarding qué tenía que hacer, a qué se debería de dedicar, etcétera. Y la última T es tools, dale las herramientas. Dale las herramientas para que seas productivo, para que ellos puedan desarrollar correctamente su puesto. Y acompáñalos en toda la vida, en todo el ciclo de vida del colaborador. Y listo, equipo. Ay, ¿qué equipo? Yo ya les estoy diciendo, ya casi sí, vamos, ¿no? Oye, Gabriel, Listo. yo antes de que te vayas, porque ya sé que tienes por ahí un compromiso ya que cumplir, tú tendrás la referencia esta de Henry Ford, de lo que hablaba respecto de la capacitación. No me ¿Ya te suena metí en conocido. A ver, aprietos? platica. ¿Ya te metí en aprietos, Gabriel? No, bueno, mira, la verdad es de que no me suena, pero si alguien lo conoce aquí en el foro, lo podemos platicar. Bueno, Ford comentaba justamente el creador de la marca Ford, le decían, oye, ¿y para qué capacitas a tu gente? Si de todas maneras se va a ir, ¿no? O sea, ¿para qué la capacitas? ¿Y qué decía él? Claro. Que Imagínate está que no peor las de tenerlos. capacitas, ajá, imagínate que no los capacita y que se queden.
¿sí? Claro, Entonces, claro. o sea, todo lo que nos trae la capacitación y justamente tiene que ver con esta metodología que estás comentando, porque una de esas partes habla justamente del university, ¿no? Entonces, que los Claro, claro. capacites, que los capacites, pues ¿para qué? Porque tiene mucho que ver, influye mucho la capacitación, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y sí, ya me acordé de esa frase que decías. Y quiero sumar algo, Alicia, de lo que estás diciendo para que les haga más sentido de cuál es la necesidad de establecer una estrategia como Trust. ¿Cuántos años tenemos a nivel mundo de tener estos parámetros en horarios, en formas de pensar y demás? Hoy ya hay nuevas metodologías que incluso hablan de tener que trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, nada más. Bueno, que no me vayan a escuchar sus jefes o sus directores o algo y me vayan a decir, oye, ahí me dijeron que teníamos que trabajar 4 días. Pero ¿a Exacto. qué voy? Si estamos hablando de productividad, este rollo de trabajar de lunes a viernes y de tal a tal hora, 8 horas y demás, es de hace añísimos. ¿Qué pasaría si empezáramos a innovar con algunas cosas? Hoy la pandemia nos está llevando al teletrabajo. Aquí está un ejemplo clarísimo, que hoy te lo aseguro a año y cacho después, si en la camarita pasa el niño, se escucha la licuadora, el camión de la basura, el grito, ya no nos pasa nada. Al inicio nos asustaba y decíamos, oye, ¿qué está pasando? Y todo, ¿no? Hoy es parte de, pero esta parte es la que quiero que te concientices de que muchos de los modelos también de recursos humanos son tienen mucho tiempo. Hoy siguen vigentes porque tú lo quieres. A mí nadie me impidió crear Trust. Al contrario, dijeron, wow, suena muy padre, vamos a implementarlo y además es confianza y demás. Hoy tenemos los sistemas en las empresas que tú decides tener, copiar, seguir o innovar. Tienes también esa oportunidad si tu empresa lógicamente es flexible o no tiene ya un proceso. Y aunque lo fuera, te aseguro que tú levantando la mano y también hay cursos de ventas conceptuales para poder transmitir correctamente una idea e implementarla. Recursos humanos necesita también innovar, necesita también tener creatividad y meterle números, siempre lo hablaré. Me encanta mi profesión como ingeniero, como la parte de economía y negocios, de meter dinero, de meter números y traer dinero a la empresa para tomar decisiones. Y hazlo en verdad. Muy bien. Espérame, Gabriel, no te vayas, ¿Qué, espérame, espérame, no te vayas a ir, no te por vayas a ahí ir tienen todavía. algunas preguntas, Sí, ¿no? fíjate que como sé que tienes el tiempo contado, quisiera que, mira, Josefina Montes de Oca nos comenta, ahorita que se te fue la luz, estabas comentando de una experiencia que tuviste, de una rotación de personal cuando estabas en una empresa. Ya no la terminaste, no la concluiste, ojalá que nos pudieras enriquecer con esa experiencia que tú tuviste, ¿la recuerdas? Sí, se las platico, se las platico. Ha sido uno de los éxitos más impresionantes para bajar la rotación. Te lo comparto en verdad porque este tipo de best practice son las que debemos de compartirnos. ¿Qué fue lo que hice? Pedí a las áreas que me pasaran unos ejemplos de la gente que se había ido, sus KPIs, o sea, cómo les había ido, sus evaluaciones, las que hacemos al inicio cuando se contratamos, ¿no? Las psicométricas, su historial, si tenía familia, cuánto ganaba, toda la información que pude obtener, se las pedí a los que habían rotado. Lo mismo para los que se habían quedado. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a comparar y de ahí descubrí patrones de comportamiento. ¿Qué patrones tienen los que rotaron y qué patrones tienen los que se quedaron? De ahí lo que hicimos fue, bueno, entonces, démosle más peso a estos patrones de comportamiento y de habilidades y de historia y de todo, de los que sí se quedan versus los que no se quedan. Ejemplos súper sencillos, pero en verdad, yo cuando lo vi dije, ¿en serio esto se nos pasaba? Sueldos, cuánto ganaban en el anterior trabajo y cuánto quieren ganar y cuánto les estamos ofreciendo. 3 trabajos atrás, voy a dar un ejemplo, ganaba 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Tú hoy le ofreces 8,000. Dímelo así por simple lógica, ¿se te va a ir o se te va a quedar? Se va a ¿Y ir, por por qué lo supuesto. contratas? ¿Y por qué lo contratas? Ese tipo de ejercicios. Hasta aquí
Todo iba súper bien, analítico, numérico y demás. ¿Qué fue lo que creé? Un Excel, y por eso les decía, a veces yo amo Excel porque te resuelve la vida con cosas básicas que ni siquiera necesitas un super sistema. Programé unas entrevistas, las entrevistas de trabajo por competencias, numéricamente. Entonces, con estos parámetros, ya había descubierto los parámetros. Entonces, ¿qué hice? Nutrí de estos parámetros esa base, ese Excel. Entonces era súper sencillo, porque el que estaba entrevistando, hola, ¿cómo estás? Y bla, 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 bla. Platícame de un caso donde haya sido, bla, 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 bla. De lo que escuchara, ponía un sí o un no. Esa pregunta, si era de un parámetro que pesaba muchísimo, valía X cantidad. Al final te sumaba y te decía si ese candidato tendría que pasar a la siguiente etapa o no. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso ocúpenlo cuando sean masivos. Por ejemplo, promotores, que llegas a contratar 50, 100, 200 o 500 en temporadas. Ahí matemáticamente, ¡fum!, rápido, pasa, no pasa, numéricamente. Porque también otro tema es de que pones a 5, 10 reclutadores pobres, ni conocen el puesto, no conocen el perfil, los estás diciendo que te recluten, y pues Dios me agarre confesado, vamos a entrevistar. Y como tengo que cubrir el número de tener a 50 personas, a ver, pues tú respiras, sí, pásale, tú sí, pásale, ¿no? Entonces, por eso un poquito este juego que les digo de la parte matemática. Si quieres más detalle y todo, con gusto lo podemos hacer, pero a ese nivel he llegado con estos temas de selección y reclutamiento. Pues muy bien, Gabriel. Pues la verdad es que sí te agradecemos tu participación. Sé que te tienes que retirar. Gabriel, pues si no tienes otro comentario, que tengas buena tarde. Nada más, mira, vi una pregunta que hace Josefina, ¿el evaluar por KPI es aplicable solo a ciertos niveles o para todo el personal? Es para todos los niveles, o sea, desde un VP, desde un director hasta, o sea, cualquier nivel, es súper recomendable que tengan todos KPIs, porque ellos van a conocer en qué me están evaluando. Una de las mejores preguntas que se me hacen cuando entrevistan a una persona, cuando el candidato pregunta, oye, ¿cómo va a ser evaluada esta posición? Wow, eso me encanta porque habla de que esa persona quiere genuinamente saber cómo va a contribuir al negocio. Y el KPI que le corresponde es justamente su contribución al negocio de la empresa, porque todos venimos en una empresa a dar un servicio, un producto. Entonces, va aplicado para todos. Gracias. Chao. Nosotros aquí continuamos, verán, continuamos con el tema de Plan DNC, que para el desarrollo de este tema, pues aquí contamos con la participación express de Wendy Ruiz. Claro que sí, Alicia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todos por continuar aquí. Pues un poco también continuando con todo lo que ya nos explicaba Gabriel, justo dentro de este ciclo pues de los colaboradores, de qué es lo que hay que hacer desde que lo está seleccionando, ingresa y pues sobre todo mantenerlo dentro de la organización. Pues la parte del DNC es la detección de necesidades de capacitación. De entrada, eso significa pues el DNC, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Pues justo el objetivo de este proceso es poder determinar qué es lo que necesitan nuestros colaboradores de capacitación, o sea, una necesidad real, ¿no? Ya saben que cuando a veces estamos dentro de una empresa del giro que sea, siempre queremos a lo mejor capacitarnos en otras cosas que son más de interés personal y se las pedimos a nuestros jefes y ellos tanto pueden acceder como pueden decir, pues no, eso no tiene nada que ver con lo que estás haciendo aquí, ¿no? Con nosotros. Pero justo eso es lo que, pues el área de capacitación, el área de desarrollo organizacional tiene como tarea. Armar todo un plan de detección de necesidades que permita conocer qué necesita cada puesto, más allá de la persona que lo ocupa. Primero es qué necesidades tienen los puestos de trabajo, desde un analista, un coordinador, un gerente, un subdirector, es decir, a todos los niveles se puede hacer esta detección de necesidades y para eso primero hay que validar, como ya también nos comentaba Gabriel, pues que tengamos nuestros perfiles y descriptivos de puestos pues bien identificados, ¿no? Saber cuáles son las competencias técnicas que requiere el puesto y cuáles son las competencias blandas que requiere ese puesto.
para que posteriormente, cuando ya una persona llegue a ocupar ese puesto, podamos hacer este match, ¿no? Con esas evaluaciones y esos KPIs que se nos mencionaban, poder verificar qué tanto la persona ya, aunque la contratamos y supimos que cumplía ciertas características o el 80 o hasta incluso hasta el 100% de las necesidades del perfil de puesto, pues no dejarlo ahí, ¿no? Sino que seguirlo ayudando a crecer junto con la organización y detectar, pues, qué no nos sigue haciendo match, ¿no? Dentro de la persona y el puesto. Y de esa manera poder elevar, pues, la productividad, la efectividad y el trabajo diario del propio colaborador. Entonces, pues, esas son la utilidad de una detección de necesidades, ¿no? Que poder determinar en qué nivel está la organización, en qué nivel está el puesto, en qué nivel está la persona y hacia qué nivel ideal queremos llegar. Es una comparación entre el nivel real y el nivel deseado al que requiere cada área o cada puesto. Entonces, un poco como lo que les estoy comentando, la detección de necesidades se puede aplicar a una persona, a un puesto o a un área, y cuando ustedes hagan pues, su detección de necesidades van a ver que al final se lo van a hacer a los tres, ¿no? Porque vamos a hacer este match de necesidades. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Pues obviamente si una persona que está en el área, no sé, de contabilidad requiere, por hablar de temas muy genéricos, ¿no? Requiere un curso de finanzas o requiere un curso de cómo calcular la nómina o cómo sacar el ICR, pues eso nos los va a dar esa detección de necesidades, porque a lo mejor nosotros estamos pensando que requiere un curso de cómo facturar, ¿no? Por decir algo. Y a lo mejor eso realmente no lo necesita ni el puesto ni la persona, porque las funciones que hace hoy en día esa persona que está en el área de contabilidad, pues a lo mejor el puesto como tal no requiere facturar. Entonces, lo podemos preparar para facturar si estamos en un curso de facturación, si estamos pensando en que esa persona va a crecer hacia un puesto que sí lo requiera, ¿no? Entonces, siempre hay que, por eso, hacer la detección de necesidades para validar qué necesita el puesto, la persona o el área en ese momento, pero también hacia dónde vamos a proyectar ese puesto y esa persona, ¿no? Que era también lo que mencionaba Gabriel, hacer estos planes de capacitación y estos planes de desarrollo. Al final todo está conectado, como nos damos cuenta, ¿no? Las evaluaciones de desempeño, las detección de necesidades de capacitación, los planes de carrera, todo está conectado y siempre es con la intención de llevar al colaborador a que se ajuste a los objetivos de su área, que esos objetivos a su vez están relacionados con los objetivos más grandes, que son los objetivos de la organización. ¿Y por qué queremos hacer esta alineación? Porque pues necesitamos que la empresa siga creciendo, siga siendo rentable y de esa forma los colaboradores seguiremos teniendo trabajo dentro de la empresa. Muy bien. Oye, Wendy, si me permites comentarles, por favor, a nuestra audiencia, siéntanse con la confianza de comentar, de platicar, de preguntar todo lo que tenga que revisar aquí todo lo que tengamos que comentar con Wendy, que ella es la experta justamente en el tema de plan DNS. Y bueno, a mí me surge una pregunta, Wendy. A ver, cuando hablamos de plan de necesidades de capacitación, casi siempre lo vinculamos con empresas grandes que tienen toda una estructura en el departamento de recursos humanos, tienen justamente un departamento de capacitación, ¿sí? Que tienen ahí recursos específicamente que está haciendo el plan de necesidades de capacitación para todo el año, inclusive, ¿no? Entonces, sí. si lo traemos a la realidad de nuestro país, que en su mayoría la empresa es pyme, o sea, estamos hablando más de un 90% de la pyme, ¿sí? La pyme no tenemos esa infraestructura, porque no tenemos, pues, el conocimiento, lo que sea. O sea, entonces quiere decir que el plan de DNS está específicamente diseñado únicamente para las grandes, ¿o qué pasa aquí? ¿Qué nos puedes comentar, Wendy? No, pues no, esto es para todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, no importa el giro, no importa el tamaño, siempre se necesita hacer una detección de necesidades, incluso un negocio pequeño, por ejemplo, voy a poner en el caso de una cocina económica, por decir algo, a lo mejor es muy del diario, para ellos es muy común pues hacer la comida, ¿no? Picar, cocinar,
saber, no sé, qué se tiene en su inventario, qué necesitan para la comida del día de mañana. Pero cuando esta cocina económica va creciendo, pues obviamente va a tener que cumplir también con ciertas reglamentaciones, ¿no? Que la van a hacer pues pequeña o mediana o una empresa ya más grande, y eso la va a llevar a cumplir con esta detección de necesidades de capacitación. A lo mejor ya no, las personas que administraban esa cocina económica a lo mejor no tienen el conocimiento porque pues obviamente de entrada ellos solo querían cocinar y dar de comer, ¿no? No tenían el conocimiento justo a lo mejor de cómo administrar todo un inventario o de cómo llevar totalmente las finanzas. Entonces eso eventualmente nos lleva justo, eso ya es una detección de necesidades de, oye, ya me estoy quedando diario sin stock, entonces eso tengo que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues, ¿no? A lo mejor términos técnicos no lo vas a ver tanto, ¿no? Como de, un manejo en mi gestión del inventario y qué modelos tengo que utilizar. O sea, obviamente es ya a nivel más grande, pero eso no le exime a todas esas pymes hacer esta detección de necesidades dentro de sus empresas. Todos necesitamos capacitarnos e incluso lo hacemos de manera a veces no formal, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida diaria seguimos aprendiendo cosas y seguimos detectando nosotros como de manera individual cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Oye, hoy este puesto, incluso cuando te vas a contratar a una empresa, necesitas saber este programa en específico, entonces yo voy y me capacito. Entonces, si uno de manera individual lo hace, tiene que hacerlo también la pyme. No solo se trata de grandes empresas con grandes estructuras o infraestructuras, todos tienen la responsabilidad de proveer esta capacitación. Y no es algo que yo lo digo, ¿no? Incluso en la ley está, ¿no? En la Ley Federal de Trabajo está determinado que todos los patrones, bueno, así el término en la ley, que todos los patrones deben proveer capacitación a sus colaboradores, ¿no? Y eso es una obligación por ley, no es algo que podamos eximir o podamos hacernos como de la vista gorda. Que sí pasa, obviamente sí pasa, porque también la capacitación pues tiene un costo. Si tú no tienes esta infraestructura interna, tienes que contratarla de manera externa y muchas veces no sale a lo mejor tan barato y la gente no está dispuesta a gastar tanto en capacitar, pero hay una infinidad de opciones para cada uno de los colaboradores de acuerdo a su necesidad en que las empresas pueden ir capacitando de a poco, ¿no? A veces no solo es la capacitación en un tema muy, muy técnico, ¿no? A veces también estamos hablando ahorita por ejemplo, certificaciones ya muy en específico, que la misma industria les va a pedir que sus colaboradores tengan o estar registrados dentro de la Secretaría del Trabajo para que los instructores, los colaboradores de la organización sean instructores de sus compañeros, pero siempre regulado bajo los términos de la Secretaría del Trabajo. Entonces, no hay pretexto. Esta capacitación y esta detección de necesidades de capacitación se puede hacer a cualquier nivel. Muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas, bueno, si me permites, por favor. Claro. Nos pregunta Amada León, ¿qué instrumento o herramientas son las más efectivas para detectar las necesidades de capacitación? Ok, pues ahí tenemos varias, ¿no? Y también va a depender mucho de cuántas personas tengas para poder implementar este proceso. Siempre pensemos en que todo esto pues lleva diferentes pasos, ¿no? Así de manera rápida, uno de los primeros pasos es que si tú como organización ya estás pensando en hacer una detección de necesidades, primero sepas con qué equipo cuentas y con cuántas personas cuentas. Cuento con 2, cuento con 3, cuento con 10. Y eso te va a ir permitiendo poder establecer las actividades que vas a llevar durante todo este proceso, ¿no? Si tienes 2 personas y quieres implementar 3, 4 herramientas, pues tienes que ver si te va a dar el tiempo para que esas 2 personas implementen tus 3 herramientas. Si tienes 10 personas y te da el chance, pues las implementas. Pero lo primero es determinar un equipo de trabajo y ver con qué recursos materiales y económicos cuentas, ¿no? Lo segundo es justo poder determinar cómo vas a hacer esta detección de necesidades. Si lo vas a empezar a hacer por puesto, si es por puesto, pues obviamente tienes que revisar toda la parte de los perfiles y descriptivos de puesto, ver si están bien hechos y si no, empezar a trabajar sobre esto, hacer los objetivos SMART, que también nos comentaba Gabriel. En fin, hacer como toda esta revisión de qué necesito antes de implementar la DNC. Y ya después de que veo que ya tengo los elementos que me van a permitir
poder empezar a utilizar las herramientas, entonces ya escojo. Una de ellas es la entrevista, que es entrevista estructurada y no estructurada. La entrevista no estructurada es cuando tú llegas y pues empiezas a hacer una plática no tan, pues como dice la palabra, no tan estructurada de preguntas. O sea, sí tienes una guía de preguntas, pero no vas a obtener respuestas a lo mejor muy abiertas. Pueden ser preguntas un poquito más cerradas o más específicas, y vas preguntando y vas platicando con el entrevistado para que una vez que tú ya tienes ese resultado, entonces ahora sí hagas una entrevista estructurada. En esa entrevista estructurada tú ya vas a ir a preguntar cosas más específicas que te interesan saber del puesto o de la propia persona y de cómo hace ese trabajo, para ver si hace el match entre lo que realmente hace diario contra lo que el puesto, la descripción del puesto le está pidiendo, ¿no? Entonces, una de ellas podría ser la entrevista. Otra puede ser un cuestionario donde solo sea sí, no, o que metas alguna escala de valor. Puede ser un checklist también. Otra herramienta es la observación. Ahí también tenemos dos, que es la observación participante o no participante. La observación tiene sus ventajas y desventajas independientemente de si es participante o no, porque normalmente, pues, si es participante, pues el entrevistador, por así decirlo, va a participar de las mismas actividades que hace la persona en su puesto. Y eso puede ayudar a entender más, ¿no?, cómo la persona trabaja en su puesto, pero también te puede llevar mucho más tiempo, ¿no? Porque tú como entrevistador tienes que aprender qué hace del diario y practicarlo, etcétera. Pero si es una entrevista, observación no participante, solo vas a estar desde afuera con un checklist validando si hace o no lo que el perfil de puesto te pide. Pero ahí también una desventaja sería que pues finalmente es solo lo que el observador está viendo, ¿no? Valga la redundancia. Y puede haber un poquito de sesgo en esa parte, porque el entrevistador solo va a asumir lo que la persona está haciendo. No va a preguntar, no va a intervenir, sino solo va a registrar y hasta ahí, ¿no? Otras herramientas que se podrían utilizar también podría ser los resultados de una evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño ya más o menos te va dando idea de qué camino cada puesto debe ir tomando en temas de capacitación. O focus group, ¿no? En los focus group reúnes a los jefes de esos puestos que estás analizando para hacer su detección de necesidades, personas que ya han ocupado ese puesto con anterioridad y las personas que actualmente ocupan ese puesto, y haces ese focus group preguntando, oye, ¿tú qué piensas? Que ya estuviste en ese puesto, ¿cuáles crees que deberían ser las capacitaciones que se le debe dar, ¿no? Lo mismo se le pregunta a los jefes y lo mismo se le pregunta a los ocupantes actuales. Entonces, todas esas herramientas las puedes combinar, no es necesario que te enfoques solo una, pero va a depender mucho de cuántas personas tengas en tu equipo de trabajo para la implementación y en cuánto tiempo quieres obtener. Muy bien, Wendy. Pues continuamos con las preguntas. Nos pregunta Rafael Reyes, ¿cómo discernir entre lo que realmente se necesita y lo que el ocupante de un puesto responde a la DNC? Bueno, ahí volvemos a lo que realmente necesita es lo que está determinado en el puesto, en el perfil y descriptivo de puesto. Obviamente esto no es mandatorio, o sea, esto puede ir cambiando en el tiempo de acuerdo tanto a la necesidad del propio puesto como a las necesidades de la organización. Si la organización con el tiempo va cambiando, que no sé, agrega un producto o un servicio más que antes no se tenía, o quite uno, o las condiciones externas del mercado estén pidiendo que ya todos tengan todos los puestos tengan ciertas características específicas, ahí es como tú puedes ir ajustando las necesidades reales de los puestos. Y la detección de necesidades te va a dar justo te va a permitir hacer esa diferenciación. Lo principal siempre que hay como que estar alertas o preguntar cuando tienes que hacer como esta diferencia de, bueno, ¿y cómo sé realmente qué necesita el puesto, qué necesita la persona o qué necesita el área? Es preguntarte realmente cuáles son las habilidades, los conocimientos y las competencias que requiere el puesto, y cuáles son las habilidades, los conocimientos y las competencias que requiere la persona, ¿no? Ahí tú puedes hacer ese discernimiento y hacer ese match, ¿no? A ver, esto es lo que me está pidiendo el puesto,
y esto es lo que tiene la persona, porque a lo mejor la evaluación de desempeño ya me dio ese resultado y entonces ya puedo hacer esa comparación y en esa comparación voy a obtener ese resultado pues real. Sabemos siempre que cuando hacemos investigación de cualquier tipo, excepto lo que es eh, eh, las ciencias exactas o las ciencias duras, pero siempre que trabajamos con personas y cuando es temas de ciencias sociales y humanidades, siempre hay un sesgo por parte de quien está implementando los procesos, ¿no? Nada es totalmente objetivo, pero si ya tenemos una herramienta que nos permite implementar este proceso y la seguimos pues un poco al pie de la letra, nos va a dar los resultados que realmente estamos buscando. Entonces, ¿cómo discernir? Siempre lo que describimos en el puesto y descriptivo del propio puesto contra lo que tiene la persona en la actualidad. Y sobre todo siempre viendo hacia dónde queremos proyectar ese puesto y sobre todo a la persona. Qué interesante. Muy bien. Wendy, tenemos aquí otras preguntas que creo que una ha sido muy reiterativa. ¿En qué momento es el idóneo para realizar el DNC y con qué frecuencia se debe hacer? Ok. Pues por la misma naturaleza del propio proceso que puede llegar a ser, pues no largo, pero sí obviamente requiere su tiempo para poder investigar realmente cuáles son esas necesidades. A lo mejor podrías hacerlo 2 veces al año, pero normalmente las organizaciones pues arman un plan anual de capacitación. Ahí puedes ir metiendo todavía tus capacitaciones y lo haces cada 6 meses, ¿no? A lo mejor hacerlo cada 3 meses puede ser muy ambicioso si no tienes los elementos humanos y materiales y monetarios para implementarlo, pero yo sugeriría que se pudiera hacer cada 6 meses o dejarlo todo el año, pero hacerlo, perdón, al año, pero tomando en cuenta que tienes que hacer una revisión periódica, ¿no? De si se está cumpliendo ese plan de capacitación, si realmente te está dando los resultados que esperas o en el tiempo que tú estableciste que una vez capacitado, cuánto tiempo después te iba a dar resultado esa capacitación. Pero yo sugeriría que cada 6 meses. ¿Y cuándo aplicarla o cómo saber cuándo ya tengo que aplicarla? Pues hay varios puntos en los que tú te puedes dar cuenta, ¿no? A veces empieza a haber mucha rotación de personal. También lo mismo que comentaba el ejemplo que nos ponía Gabriel, ¿no? Es decir, cuando empieza la rotación de personal, ahí te tienes que preguntar qué está pasando, ¿no? ¿Por qué la gente se está yendo? Y puede ser por muchas cosas, no nada más por una falta de capacitación, puede ser desde que no hay un buen clima laboral, no hay buenos beneficios, buenas compensaciones, o el sueldo o el salario es menor que el promedio de la industria, ¿no? Pero normalmente una de las cuestiones que pasa en la rotación de personal es que a los colaboradores no se les capacita o no se les pone toda la atención o no se les da oportunidad de crecimiento y no crecen porque también no tienen una capacitación. Entonces, cuando empiezas a ver que hay mucha rotación de personal, ahí puedes aplicar una detección de necesidades y una de las entrevistas que puedes hacer o que puedes utilizar es justo la entrevista de salida. Cuando una persona se va de la organización, normalmente les hacen una entrevista de salida y ahí puedes tú meter preguntas relacionadas con la capacitación para que ese también sea tu indicador y ver cuántos de ellos dicen es que mi jefe no me capacitaba o es que la organización no se interesa. A mí me hubiese gustado capacitarme en tales o tales temas, ¿no? Y de ahí también sacar esos datos que te van a ayudar a poder determinar las necesidades, ¿no? Otro que puede ser un buen momento para hacer una detección de necesidades es cuando empiezas a ver a lo mejor desviaciones en la productividad o un bajo rendimiento dentro de la organización, ¿no? O sea, cuando ves que las personas ya no están trabajando como venían haciéndolo hace 3, hace 2 meses, o cuando algo está sucediendo dentro de la empresa que ya no están dando el mismo ritmo, entonces ahí es cuando puedes aplicar una detección de necesidades. Bueno, ¿por qué las personas ya no están respondiendo como antes, no? ¿Por qué ya no le ponen el 100 al trabajo? Insisto, siempre pueden ser un montón de situaciones, pero una puede ser que no hay capacitación. También cuando la organización llega a tener cambio dentro de su planeación estratégica, es decir, que llegue el director general o el dueño de la organización y diga, hoy vamos a cambiar
la cultura o vamos a cambiar las políticas o vamos a cambiar incluso hasta de giro así muy drásticamente, ahí es sí o sí obligatorio hacer una detección de necesidades, porque ya le estás, todo eso que conocía el colaborador de las funciones que realizaba en su puesto, hasta ese momento pues las tenía dominadas, por así decirlo. Pero cuando empieza a haber estos movimientos de métodos, de técnicas, de políticas, de cultura organizacional, pues él mismo se pregunta qué está pasando y ahora qué va a hacer de mi puesto, entonces ahora qué me va a tocar hacer, ¿no? Y ahí es cuando puedes aplicar una DNS. Y por último, otra de las motivos que tú puedes aplicar la DNC es directamente a solicitud del propio personal, ¿no? Cuando el mismo personal, por radio pasillo o porque se lo comenta directamente a su jefe, empieza a decir, oigan, es que sí deberían de capacitarnos en tal o cual tema. Oigan, es que como que a lo mejor a mí me hace falta más liderazgo, más administración del tiempo, más gestión del cambio, o si tu giro de la organización donde trabajas se dedica a vender, a ventas, ¿no? Entonces, la atención al cliente, el manejo de conflictos, la negociación son temas que siempre deberían de estarse capacitando los colaboradores. Entonces, tú vas a ir detectando cuándo la necesitas, pero unos puntos podrían ser estos. Muy bien. Wendy, tenemos otra pregunta de Choluingui Ruan. Muchas veces en el DNC resulta muy extenso y para el plan de capacitación hay limitantes de dinero. ¿Qué hacer para priorizar necesidades si para cada director todo es urgente? Aquí, ¿Te suena sí, eso conocido? Sí, sí, es muy conocido, es muy socorrido en las empresas. Pues bueno, aquí lo que hay que ver justo al principio cuando empiezas a hacer, cuando se tiene pensado hacer una DNC dentro de la empresa, uno de los pasos que tienes que tomar en cuenta, más aparte de lo que les decía del equipo de trabajo, es establecer un objetivo de por qué quieres hacer la DNC. Ese objetivo te va a dar esa dirección y va a responder un poco la pregunta que acaban de hacer, ¿no? Tu objetivo es, quiero capacitarlos porque voy a hacer planes de sucesión, porque voy a hacer planes de reemplazo, porque voy a hacer planes de carrera, porque la empresa está en un momento en donde necesita sí o sí tener estas certificaciones o tener estas personas capacitadas en este puesto. Cuando tú establezcas ese objetivo es cuando tú vas a poder priorizar. Si tú vas a hacer planes de sucesión, los planes de sucesión siempre son en plazos de 6 o 1 año, donde la vas a preparar a la persona para que eventualmente pueda suceder a alguien más a otro puesto. Entonces, tú tienes que priorizar ahí. Ya detectaste cuál es su necesidad de capacitación de esa persona y entonces ya estás priorizando que esa persona va a tener la prioridad por encima de los demás porque va a ocupar un puesto que es crítico para la organización y que no se puede quedar solo y entonces necesitas capacitarlo. Si tú vas a hacer planes de reemplazo, normalmente los planes de reemplazo no tienen fecha, ahora sí que de caducidad, ¿no? Se reemplaza a otro puesto cuando pues haya la oportunidad, no es tan planeado como una sucesión. Entonces ahí, cuando es un plan de reemplazo, lo puedes unir con un plan de carrera. Puedes empezar a decir, a ver, estas personas están en estos puestos, ¿son críticos o no son críticos? Bueno, si lo son, entonces ellas les vamos a dar la prioridad. Normalmente las empresas lo que hacen es ponerle el foco y priorizar las capacitaciones o la detección de necesidades de capacitación a los puestos críticos. Pero eso pues desmotiva a los demás puestos que no son críticos, porque van a decir, claro, como no soy importante, pues no me toman en cuenta, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer esta distinción en realmente a quién necesito capacitar pensando en que ese puesto es fundamental para el desarrollo de la organización y este otro puesto que también lo necesito, si no, no le estaría contratando, pero qué tan costoso puede ser que yo vaya haciendo plazos pues un poquito más largos en su plan de capacitación. Normalmente cuando tú haces una detección de necesidades, ya sabes en qué vas a capacitar y haces todo tu plan, por cada una de las habilidades que tú estás considerando que vas a capacitar a la persona, ya sean habilidades técnicas o blandas, es un plazo de 3 meses. Sabemos que en 3 meses pues uno puede aprender mucho o puede no aprender nada, ¿no? Pero a cada una de las capacitaciones que tú le vas a dar a tus colaboradores, ponles un plazo de meses, porque vas a dar toda la parte a lo mejor teórica,
después lo vas a llevar a una parte práctica, vas a hacer una evaluación de sus resultados para ver si esa capacitación le funcionó. Entonces, ¿cómo priorizar? Pues siempre piensa a lo mejor en la parte de los puestos críticos, pero también en qué necesita la organización para seguir manteniendo y creciendo. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta edición de Foros Cofide. Como siempre es un gusto recibirlos aquí todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Pues muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Wendy. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense.